hélices alfa también se distinguen tres subtipos, que serían las láminas beta paralelas, antiparalelas y mixtas. Ahí es a donde esta diapositiva ya la vimos, jóvenes. No, apenas le voy a explicar. Ok, apenas le iba a explicar. Entonces, alcanzamos a ver tres subestructuras que serían hélices láminas beta u hojas beta paralelas, antiparalelas y mixtas. ¿Y por qué ese...? Ok, ¿y por qué ese concepto de paralelas, antiparalelas y mixtas? Pues porque la cadena polipeptídica de estructura primaria va a empezar a plegarse sobre sí misma. Entonces, imagínense que es un cordón muy largo, pero ese cordón todavía puede adoptar una estructura compacta o una estructura globular, es decir, hacerlo como una madeja. En esa madeja, ¿sí? Cuando los segmentos lineales se doblan y se acercan, pues otra vez se pueden formar los puentes de hidrógeno. La característica de las hojas beta o láminas beta es que un aminoácido de una primera cadena polipeptídica va a formar dos puentes de hidrógeno en un grupo carboxilo y en un grupo amino. Obviamente en el grupo carboxilo el oxígeno es el que formará un puente de hidrógeno y en el grupo amino el hidrógeno, el átomo de hidrógeno es el que formará el enlace tipo puente de hidrógeno. Entonces, en esta lámina o en esta diapositiva, si se fijan, ¿cuáles de las dos cadenas, de la superior e inferior, podemos distinguir el sentido porque la superior tiene el extremo amino terminal de este lado, del lado derecho, y el extremo carboxilo terminal del lado izquierdo? Es como si aquí hubiera nada más un corte de la cadena polipeptídica y deja el extremo carboxilo terminal libre y el extremo amino terminal libre, indicando el inicio y el final, respectivamente, de la cadena polipeptídica. Con la cadena inferior sucede lo mismo. Estamos viendo que el sentido de la cadena va de izquierda a derecha por el extremo amino terminal libre y carboxilo terminal libre. Y cada uno de los segmentos tiene 5 aminoácidos. Yo los cuento tanto por el carbono alfa o por el grupo R de cada aminoácido. Si se fijan, las esferas de color verde representan a los grupos R y quedan orientadas al fondo, al frente, al fondo, al frente, al fondo. O sea que se identifica una configuración trans para los grupos R. Lo mismo sucede con la cadena de abajo. Y entonces la característica de las láminas beta antiparalelas es que un solo aminoácido va a formar dos puentes de hidrógeno con el mismo aminoácido de la cadena continua. Repito, la característica de las láminas beta antiparalelas es que un mismo residuo de aminoácido va a formar dos puentes de hidrógeno con el mismo aminoácido de la cadena continua. ¿Sí? Entonces, otra definición es que las láminas beta, hojas beta u hebras beta adyacentes transcurren en sentidos opuestos. ¿Sí? Y en el otro subtipo de láminas beta están las paralelas. Misma situación, en ambas cadenas, si yo aquí no tuviera la flechita, de hecho se la voy a quitar para que sea como más, nos pongamos a interpretar cuál es el sentido de la cadena y podamos contar cuántos aminoácidos tiene cada una de ellas,
Pues yo sé que ambas cadenas, tanto la superior como la inferior, van de izquierda a derecha porque está el inicio de la cadena marcado por el extremo amino terminal y el final de la cadena por el extremo carboxilo terminal en ambas. Entonces aquí también un aminoácido pues es capaz de formar dos puentes de hidrógeno, solamente que los va a hacer con dos aminoácidos diferentes de la cadena continua, mientras que en las antiparalelas las uniones eran con el mismo aminoácido, las dos uniones o los dos puentes de hidrógeno eran con el mismo aminoácido. En las paralelas, un primer puente de hidrógeno lo va a hacer con un aminoácido y el segundo puente o el otro puente de hidrógeno lo va a hacer con el otro aminoácido que está 2 lugares adelante del primero, ¿sí? Con el otro aminoácido que está 2 lugares adelante del primero. Entonces se sigue respetando que para establecer o para formar una lámina beta se logra mediante un aminoácido que forme dos puentes de hidrógeno, pero ahora en la paralela lo hace con aminoácidos diferentes. Y si recuerdan, en el caso de las hélices alfa, pues un aminoácido solamente tenía la capacidad de formar un puente de hidrógeno, o sea que es una estructura todavía más, más simple, menos fuerte, porque allá en la hélice alfa solamente se puede o se establece un solo puente de hidrógeno. Esta es más estable o más fuerte porque aquí se establece mediante dos puentes de hidrógeno. ¿Sí? Y luego tenemos las hojas betas mixtas, porque resulta que en el plegamiento de las cadenas polipeptídicas, esa cadena lineal puede dar varias vueltas. Entonces, varios segmentos de la cadena pueden quedar cerca y no necesariamente todos tendrían que ir en forma antiparalela. Entonces, podemos ver que se van a formar unas estructuras que se llaman empalizadas o barriles de láminas beta que pues simulan esa estructura, un barril como los donde se añejan las bebidas alcohólicas. Esos barriles se forman por pequeños segmentos de madera que luego son unidos por la parte de afuera con más madera o con un cinturón de metal. Entonces, esos pequeños tablones van formando toda una circunferencia y que se establece por puentes de hidrógeno. Y entonces la siguiente subestructura de las estructuras secundarias son los giros y los bucles. En esta imagen, ¿sí?, nosotros alcanzamos a distinguir los tres tipos de estructuras secundarias que hay. En segmentos cortos, aquí se presentan las hélices alfa, luego hay pequeños segmentos lineales, luego hay estas líneas azules con punta, o parecen flechas pues, con punta. Estos segmentos azules específicamente representan láminas beta, o sea que el aminoácido que esté en esta posición, o mejor dicho, el aminoácido que esté en esta posición va a formar un puente de hidrógeno con el aminoácido adyacente. Entonces todo este segmento, no sé, independientemente del número de aminoácidos que esté formado, pues presenta uniones del tipo puente de hidrógeno. Así que pues aquí la punta de la flecha nos indica el sentido de la cadena. Y vemos que también hay estos retornos que se llaman los giros y bucles. Los giros y bucles también se forman por enlaces del tipo puente de hidrógeno. Solamente que la característica es que todos pues los grupos R van a quedar orientados hacia la parte externa
y que el enlace de puente de hidrógeno solamente un aminoácido solamente va a poder utilizar su grupo carboxilo o su grupo amino, dependiendo, para formar ese puente de hidrógeno, ¿sí? Entonces, los giros pues tienen que ser cortos y van a involucrar, cortos para que se pueda dar esta unión, ¿verdad? Y van a involucrar de 3 a 4 residuos de aminoácidos por vuelta. En este caso, pues aquí están 4 aminoácidos. Lo cuento dependiendo de los grupos R que veo en el diagrama. Y tenemos que el aminoácido de la posición número 1 va a establecer un puente de hidrógeno con el aminoácido de la posición número 3. ¿Sí? Entonces aquí los otros subtipos que encontramos pues son giros o bucles del tipo 1, del tipo 2 y del tipo gamma. En el caso del enlace, el giro, perdón, del giro tipo 1, nos dice que el aminoácido de la posición número 3 puede ser cualquiera excepto una prolina. Y vean en este diagrama también nos siguen mostrando la planaridad que guardan los enlaces, eh, no, mejor dicho, la planaridad que mantienen los átomos que forman parte del enlace peptídico. Si aquí el número 1 representa un carbono alfa, el número 2 otro carbono alfa, el 3 y el 4 son esos carbonos alfa. Entonces el enlace peptídico está en esta posición y en esta posición, ¿sí? Esos son los enlaces peptídicos. Por eso es que está el área sombreada, que están planos, y las aristas en común, pues son esos carbonos alfa. Y luego, ¿sí? Pues está el otro subtipo, que sería un giro tipo 2, donde nos dice específicamente que el aminoácido de la posición 2, o sea, esta nomenclatura que dice N igual a 2 y N igual a 3, será respectivamente el aminoácido de la posición 2 una glicina y el de la posición 3 una prolina. Entonces aquí pues no hicieron una clasificación donde dijeron que en los giros tipo 1, pues puede el aminoácido de la posición número 3 pueden ser cualquiera de los 19 que quedan. Y en los giros tipo 2, pues tiene que ser el aminoácido de la posición 3 será una prolina. Y en los giros tipo gamma, el aminoácido de la posición 1 será una prolina. ¿Por qué hace tanta referencia a la prolina? Porque la prolina tiene la característica que forma una estructura cíclica desde el carbono alfa hasta el grupo amino, que sería esto, ¿no? Entonces, ahí el aminoácido no es que pese menos, sino que es más chico. ¿Por qué? Porque esta estructura cíclica provoca que sea más, que ocupe menos espacio, ¿sí? Entonces, pues aquí también en el giro eh, será más corto o será más cerrada la vuelta y no se ocuparán 4 aminoácidos, sino que aquí cuando está presente la prolina como primer aminoácido del giro, pues la vuelta es más corta debido a la prolina, ¿sale? Entonces, los elementos de la estructura secundaria pueden ser analizados o clasificados dentro de motivos simples y la combinación simple de algunos elementos de estructura secundaria
van a tener arreglos geométricos muy específicos y se van a encontrar muy frecuentemente en la estructura de las proteínas, denominándose motivos o estructuras supersecundarias. Apunten esto, por favor. Yo creo que es importante, más adelante lo van a utilizar, que la combinación simple de elementos de estructura secundaria con arreglos geométricos muy específicos y que se encuentran frecuentemente en la estructura de las proteínas se denominan motivos o estructuras supersecundarias. Y algunos de estos motivos pueden estar asociados con alguna función, o bien muchos de estos motivos no van a tener una función definida, pero son parte estructural de la proteína funcional. Esta frase lo que nos dice es de que si nosotros analizamos una pequeña sección de una proteína que la clasifiquemos o esté clasificada como un motivo, y parece ser que no tiene una actividad o una función definida, pero si la proteína carece de este segmento o de este motivo, pues muy seguramente la actividad de la proteína o de la enzima ya no se va a llevar a cabo de manera adecuada. Entonces, pues no, es muy común luego toparnos con dos tipos de situaciones, de que los grandes péptidos o proteínas que tienen una gran cantidad de aminoácidos, parece ser que no todos tienen una actividad o una función. Sin embargo, cuando la proteína los pierde, pues ya no trabaja de la misma manera. Entonces, en este sentido, pues tenemos también otras proteínas que sí permiten esos cambios y de hecho se pueden hacer mutaciones puntuales para cambiar la secuencia de ADN y posteriormente cambiar la secuencia de aminoácidos para ver qué es lo que le pasa a la proteína cuando le cambias un determinado aminoácido, a ver si cambia también los motivos y por lo tanto las propiedades de dicha proteína. Como propiedades me refiero a propiedades de estabilidad mecánica, estabilidad térmica, estabilidad a grandes cambios de pH o también a actividad catalítica, como en el caso de las enzimas. Y ya continuando con algunos ejemplos de los motivos, en el caso del virus de la gripe, ¿sí? Que está compuesto por, bueno, más bien que tiene en su superficie una gran cantidad de proteínas, que son dos tipos, la neuraminidasa y la hemaglutinina. Vemos que la estructura de la neuraminidasa, ¿sí? Podemos hacer una clasificación muy específica. En este caso, pues no sé si alcanzan a ver cómo es la punta de esta proteína. Si ven que es como un arbolito o un brócoli, está el tallo, ¿sí? Desde la envoltura del virus hasta la parte superior, donde ya se ven 4 esferas. Esas 4 esferas nos dice que la neuraminidasa es una molécula tetramérica, ¿sí? Tetramérica porque está compuesta de 4 tetrámeros, 4 monómeros o 4 subunidades y que a su vez cada subunidad está compuesta por 6 motivos. O sea que cada una de las subunidades ya se puede analizar
y se ha descrito que tiene 6 motivos, arreglos geométricos muy específicos que están muy frecuentemente en las proteínas, ¿sí? Se llaman motivos, o ¿cuál era el otro nombre? Estructuras supersecundarias, ¿sí? Entonces, así nos vamos a topar con varios motivos. Y, por ejemplo, esta imagen la extraje del libro Bioquímica de Devlin o del Orton, no recuerdo de cuál de los dos. Entonces, aquí vemos que la imagen A es una proteína que se une al retinol humano. La proteína B es el péptido N4, N-acetil, beta-D-glucosamil, asparagina, amidasa F, de Flavobacterium meningosepticum, pero solamente son los residuos del 1 al 140. Todavía falta la otra parte del aminoácido 141 al 340. Y luego la C nos dice que es la triosa fosfato isomerasa del músculo de pollo, que tiene 247 residuos de aminoácidos y que forma un barril alfa-beta. Alfa-beta, ¿por qué? Bueno, no sé por qué, pero está representado, si se fijan, esta es como la imagen espacial o tridimensional. Y aquí nos dice los arreglos de estructura secundaria o supersecundaria que presenta. Este es el aminoácido, el que representa el inicio de la cadena, su extremo amino terminal libre y su extremo carboxilo terminal. Entonces, nos dice que en esta sección es una lámina beta, luego hay un giro o bucle y luego tiene otra sección, que esta sección es la de una hélice alfa. Cuando vean el cilindro o pues, no sé si es un rectángulo o es un cilindro, y no tenga cabeza de flecha, representa a una hélice alfa, ¿sí? Y están interconectados o están más bien alternados los segmentos de láminas beta con los de hélices alfa conectados por giros y bucles. Aquí vemos que las láminas beta pues están orientadas hacia la parte central, mientras que las hélices alfa quedan orientadas hacia la parte externa. En la otra proteína, también el extremo amino al inicio, el extremo carboxilo, y aquí representa solamente segmentos de hélices, no, perdón, de láminas beta, ¿sí? Conectados por giros o bucles. Y luego están otros segmentos donde nada más carece de estructura secundaria, ¿sí? Y son segmentos lineales. Los segmentos cortos aquí, como este, muy seguramente sí son giros, pero los segmentos más largos ya no creo que tengan estructura secundaria. Muy seguramente nada más es un segmento lineal. ¿Sale? Y disculpa, maestro. Habías dicho las flechitas son láminas beta. Sí, las flechas Sí. y Y el, la punta de la flecha indica el sentido. Sí, estas son láminas beta u hojas beta. y el otro, ¿cuál es? Esto, como el rectángulo o el Es. cilindro, Ujú. es que mira, aquí no se aprecia como un cilindro, pero sí, pero los cilindros vienen asociados a esquematizar los segmentos de hélices alfa. Ok, perfecto. Gracias. Como aquí. En esta imagen, la imagen A es el citocromo B de E. coli
de 106 residuos de aminoácidos. Y aquí ya no son rectángulos, sino que son cilindros, representando a los segmentos de hélices alfa. Y así podemos ver una gran cantidad de estructuras, ¿sí? Para representar varios motivos. La verdad es de que esto solamente es para explicar, pero lo que tendrían ustedes que tener muy presente es la definición de motivos o de estructuras supersecundarias, ¿sí? Ya los ejemplos, pues bueno, eso sí ya no, porque es impresionante por la cantidad de ejemplos o de motivos que existen como para poder memorizarlos. Nada más hay que entender la definición y las características de las estructuras secundarias. Entonces, siguiente tipo de estructura sería la terciaria. En este caso, la terciaria se refiere a la disposición tridimensional de las cadenas polipeptídicas que se estabilizan o que se forman por interacciones débiles, como por ejemplo las iónicas, las fuerzas de Van der Waals, las fuerzas hidrofóbicas, y que también se estabilizan o se forman por enlaces covalentes como los tipos puente disulfuro. Y estas uniones se van a dar entre las cadenas laterales de los aminoácidos. ¿Algún otro sinónimo de cadenas laterales? ¿No eran las continuas, profe? ¿Dijo continuas o No paralelas? le escuché bien, compañero. ¿Cuáles serían algún sinónimo de cadenas laterales? Pues no dijo que eran las continuas. No, no, no. Bueno, ok, perdón, sí, sí, ya. Se establecen entre las cadenas laterales de los aminoácidos o cadenas continuas. Sí, perdón, tienes razón. Pero otra característica es que todas estas interacciones o enlaces se van a dar entre quienes, entre los grupos R de los aminoácidos. O sea, ya vimos que en la estructura primaria, pues es solamente en la formación del enlace peptídico, ¿sí? Entre el grupo carboxilo y el grupo amino. Luego, en las estructuras secundarias son puentes de hidrógeno. Únicamente son por puentes de hidrógeno entre también los grupos carboxilo y los grupos amino. Y luego, ya en esta estructura terciaria, pues ahora sí las uniones o los enlaces se van a dar, pero por los grupos R de los aminoácidos. Entonces van a formar estructuras globulares donde los aminoácidos de las posiciones alejadas en los niveles primario y secundario pueden interaccionar si está plegada. Entonces ahora sí van a quedar todavía más compactas y más próximas esas cadenas laterales. Y otra característica importante es que a partir de esta estructura, las proteínas ya van a tener actividad catalítica, o sea que ya se van a llamar enzimas. Es aquí donde aplica el comentario que les habían hecho al principio del curso. Todas las enzimas son proteínas, pero no todas las proteínas son enzimas. Y no todas las proteínas son enzimas porque carecen de una estructura terciaria que permita la formación del sitio activo o sitio catalítico de las enzimas. ¿Sí? Entonces, aquí necesito también que se aprendan o que tengan muy presente esta información sobre cuáles son las uniones que se forman
para estabilizar la estructura terciaria y la estructura cuaternaria. ¿Y entre qué grupos se da? Por ejemplo, un aminoácido con un grupo básico que va a tener carga positiva y un aminoácido con un grupo ácido que va a tener una carga negativa, eso va a formar una unión del tipo salina. Dos aminoácidos con cadenas hidrocarbonadas, es decir, que van a ser apolares, van a presentar una unión hidrofóbica. También en la estructura secundaria terciaria se presentan puentes de hidrógeno, pero son en los grupos R. Si tenemos un aminoácido con un grupo carboxilo adicional, como serían los aminoácidos ácidos, ¿algún ejemplo? Dos ejemplos de aminoácidos ácidos, ¿cuáles son? Ácido aspartico y Ajá, y Esa es ácido glutámico. Ácido aspartico y ácido glutámico, gracias. Entonces, el ácido aspartico y el ácido glutámico, que son aminoácidos ácidos, en el grupo R tienen un grupo carboxilo adicional. Si se juntan con otro aminoácido que tiene un grupo OH en el grupo R, esto va a formar un puente de hidrógeno. ¿Cuáles son los aminoácidos que tienen grupos OH dentro del grupo R? ¿Cuáles son los aminoácidos que tienen OH dentro del grupo La R? tronina, Treonina y serina. serina. Ok, entonces estos dos pues van a formar un puente de hidrógeno, o también tenemos aminoácidos básicos. ¿Me dicen 2 o 3 ejemplos de aminoácidos básicos que tienen un grupo amino dentro del grupo R? La lisina, la histidina. La prolina. La prolina, no creo que la prolina. La prolina forma una estructura cíclica de su carbono alfa hasta su grupo amino. La prolina no es. Vean su esquema. Les había pedido una hoja o un diagrama donde estuvieran los 20 aminoácidos representados o agrupados por su polaridad. Es la lisina, ¿no? ¿Perdón? Lisina. Lisina, a ver, vamos a ver, me regreso. Si no es lisina, arginina y histidina, ¿no, profe? Y lisina, arginina e histidina. Aquí está lo que decía: lisina, arginina e histidina. La histidina también forma una estructura cíclica, pero no sé si, pero no es igual a la prolina, ¿eh? Son completamente diferentes. Entonces sí, está bien, gracias. Esos aminoácidos como la lisina, arginina e histidina, cuando se combinan con serina o treonina, pueden formar también un puente de hidrógeno. También si se juntan dos aminoácidos que tengan grupos OH, pues se formará otro puente de hidrógeno. Y si se juntan dos cisteínas que tienen grupos sulfidrilos, esta combinación, el SH,
se llama grupo sulfidrilo y están presentes solamente en las cisteínas, se va a formar un puente disulfuro, que es un enlace covalente bastante estable. Todas estas se pueden perder muy fácilmente, pero esta no. Esta, como es covalente, es muy fuerte o muy estable y no tan fácilmente se pierde. Y luego, si tenemos dos anillos aromáticos, pues se dará una interacción del tipo fuerzas de Van der Waals. Entonces, todas estas uniones pues son débiles y se pueden perder fácilmente, excepto la del tipo puente disulfuro. Entonces, pues aquí les presento un ejemplo. Esta estructura representa a la ribonucleasa bovina que mantiene su estructura debido a 4 puentes disulfuro. Esos 4 puentes disulfuro se va a dar entre 8 residuos de cisteínas. Claro que no están los 8 juntos, sino 2 cisteínas van a formar un puente disulfuro. Y es lo que le da una estabilidad fuerte a todas las proteínas, este enlace. Entonces, cuando ustedes en el laboratorio hacen análisis de proteínas para determinar la masa molecular, lo primero un paso necesario es que a todas las proteínas de su estructura nativa la manden a su estructura primaria. La estructura nativa es como se va a encontrar normalmente dentro de la célula. Esa es la estructura nativa. No sé si sea en forma terciaria o cuaternaria, pero el concepto de estructura nativa es como se encuentra dentro de la célula. Y para determinar la masa, pues utilizar la estructura globular o la estructura nativa nos sirve. ¿Por qué? Porque si se va a utilizar una membrana porosa como la poliacrilamida, que es una membrana o un polímero donde se va a hacer pasar esta proteína para determinar su masa molecular, pues entonces imagínense pasar una esfera de alto peso molecular por poros muy pequeños. Lo que se hace entonces es desnaturalizarla y mandarla a su estructura primaria. Para eso hay que adicionar calor y compuestos como el beta-mercaptoetanol que tengan la capacidad de romper los puentes disulfuro. Les decía que los puentes de hidrógeno, las uniones salinas, las interacciones de Van der Waals y las hidrofóbicas se pierden fácilmente, pero las covalentes son muy estables. Entonces aquí hay que adicionar químicos como el beta-mercaptoetanol para romper ese puente disulfuro y ahora sí la estructura globular pase a una estructura lineal. Y una estructura lineal pues ya es más fácil hacerla pasar por un tamaño de poro más pequeño que ella, ¿sí? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de las proteínas con estructura terciaria. Y aquí pues ya podemos también hablar de enzimas. Por ejemplo, la mioglobina, que está compuesta de 153 residuos de aminoácidos, dice que la tablita que no tiene ningún puente disulfuro. Si vemos aquí abajo las notas, nos dice que R es el total de residuos de aminoácidos. H representa el porcentaje de residuos con estructura de hélices alfa. C representa el porcentaje de residuos en forma de láminas beta. Y S, el número de puentes disulfuro. ¿Qué hace la mioglobina? Almacena y transporta oxígeno en las células musculares.
También los libros de texto la manejan como que ya es una enzima, pero no tiene actividad catalítica, solamente tiene actividad de transporte. La lisosima, aquí sí ya dice que está compuesta de 129 residuos y tiene 4 puentes disulfuro. Es una enzima que interviene en la ruptura de los polisacáridos de la pared celular de las bacterias. La quimotripsina, que contiene 247 residuos de aminoácidos, tiene 5 puentes disulfuro y es una enzima que interviene en la digestión de las proteínas. O sea, es una enzima que degrada proteínas. Y luego viene la carboxipeptidasa de 307 residuos de aminoácidos y también carece de puentes disulfuro. Y es una enzima que interviene en la digestión de los oligopéptidos. Estas dos enzimas se utilizan en los procesos digestivos. Una vez que los alimentos pasan del estómago al intestino delgado, el páncreas secreta una gran cantidad de estas enzimas hacia el intestino delgado para que continúen con el proceso de digestión. Mientras que en el estómago la digestión es principalmente ácida, ya que los jugos gástricos son ácido clorhídrico como a un pH de 3. Ya que el bolo pasó del estómago al intestino delgado, ahí ya la digestión es mediante enzimas. Entonces, cuando comemos una gran cantidad de carne, pues estas enzimas, la quimotripsina y carboxipeptidasa, ayudarán en el proceso de digestión, degradando esas cadenas de proteínas. La diferencia es que la quimotripsina rompe a las cadenas de proteína desde adentro, rompen los peptídicos desde adentro, y la carboxipeptidasa rompe los enlaces peptídicos, pero desde los extremos. ¿Sale? Entonces, dentro de la estructura terciaria, algunas conclusiones o datos importantes es que un dominio, ¿pero por qué les digo dominio? Ah, por esta parte. Un dominio es la unidad fundamental de la estructura terciaria. Y son cadenas polipeptídicas que se pliegan en 2 o más regiones compactas que pueden estar conectadas por un segmento flexible de la cadena polipeptídica, dando unidades globulares de entre 30 a 400 residuos de aminoácidos. Y los dominios son también unidades con función. Aquí sí ya dentro de la clasificación estructural de las proteínas, cuando se clasifican o analizan por dominios, estos sí ya son unidades con función. Ahorita me regreso a esta diapositiva. Un dominio contiene típicamente de entre 100 a 150 aminoácidos, pero continuos. Y una proteína con múltiples dominios puede estar conectados por un segmento de la cadena polipeptídica carente de estructura secundaria regular. En proteínas, los dominios pueden presentar homología de 2 tipos, homología ortóloga y homología paróloga. ¿A qué se refieren estos tipos de homología? Bueno, la parología o las proteínas parálogas son homólogas presentes, o sea, misma estructura, presentes en la misma especie, pero se diferencian en sus funciones bioquímicas.
Y el concepto de homología paróloga es que son homólogos, o sea, misma estructura, pero que están presentes en diferentes especies y con funciones bioquímicas semejantes. El ejemplo que vemos aquí en la diapositiva es que la ribonucleasa bovina o la ribonucleasa, de manera general, es una enzima digestiva de los ácidos, del ácido ribonucleico. Solamente que en vaca y en ser humano, dos especies completamente diferentes, pues van a hacer la misma función bioquímica. Y también la clasificación de los dominios nos dice que hay en el ser humano, o sea, dentro de la misma especie, dos enzimas que tienen una estructura muy similar, pero funciones bioquímicas diferentes, como la ribonucleasa y la angiogenina. ¿Sí? Entonces, la ribonucleasa bovina y la ribonucleasa humana son ortólogas porque hacen la misma función, pero en especies diferentes, pero están en especies diferentes. Y la ribonucleasa humana y la angiogenina humana también son parólogas porque están en la misma especie, pero con funciones bioquímicas diferentes. ¿Sale? Entonces, aquí, recordando la clasificación o una característica de que los dominios también tienen ya función, les presento el caso de la DNA polimerasa tipo 1 de E. coli, que se han identificado 3 dominios. En esta enzima, que está compuesta por 928 residuos de aminoácidos, se identifican 3 dominios. El primero, del extremo N-terminal hasta el aminoácido 324, tienen una actividad de nucleasa 5' a 3'. Y del aminoácido 324 al 518 tiene una actividad de exonucleasa. Y del residuo 500, más bien aquí sería 519 al 928, tiene la actividad del DNA polimerasa. Entonces, aquí en este caso, pues una representación es de que esta enzima que ayuda a formar una cadena polipeptídica, una cadena de ADN nueva a partir de un molde. El dominio más activo es el número 3. Pero recuerden que en el caso de E. coli es una bacteria que tiene una alta velocidad de división celular. O sea que a partir de una célula de E. coli se puede obtener una clona o un duplicado en 20 o 30 minutos, dependiendo de las condiciones del medio. En el caso del laboratorio, pues se puede obtener en 30 minutos, porque pues, tenemos condiciones favorables para el crecimiento de E. coli. Pero imagínense, en esos 30 minutos, la célula madre tuvo que haber generado una cantidad, tuvo que haber duplicado el material para generar una nueva célula hija mediante el proceso de división celular. ¿Sí? Significa que tuvo que haber generado membranas, ¿qué más? Toda la copia del material genético, ARNs de transferencia, ribosomas, o sea, la misma cantidad del material celular para una célula nueva. Entonces, cuando empezó a generar el ADN genómico, ¿sí? Pues estas enzimas trabajan extremadamente rápido y sucede que a veces cometen errores,
de poner en la cadena nueva del ADN un nucleótido que no corresponde a el ADN molde. Entonces, en ocasiones la enzima se da cuenta y en ocasiones no. Cuando no se da cuenta, pues se dice que es una enzima propensa a errores. Pero cuando se da cuenta, se dice que es una DNA polimerasa muy fiel. Entonces, lo que hace es que cuando pone el dominio de DNA polimerasa, pone un nucleótido incorrecto, o sea, si de acuerdo a la secuencia del ADN molde tenía que poner había una adenina y en el complementario tenía que poner una timina y no lo hace, ¿sí? Los otros dos dominios se encargarán de cortar el enlace fosfodiéster y poner la base correcta, ¿sí? Esa es la actividad que desarrollan los otros dominios. Y ahora sí, ya que corrigieron el error y pusieron el nucleótido correcto, pues esta continúa su trabajo. Entonces, es una enzima que presenta 3 dominios diferentes y cada dominio ya tiene una función catalítica diferente. En el caso preciso de esta, pues el dominio número 3 es el que le da el nombre a esta enzima. ¿Sale? De aquí, de esta imagen, vamos a ver el ejemplo de la gliceraldehído fosfato deshidrogenasa, ¿sí? Y, a ver, pero ¿por qué escogí esta? Porque nada más fue de la que encontré más información para explicar la gran diferencia que hay entre las mismas enzimas, pero en diferentes especies. Pude haber seleccionado a cualquier otra, nada más que, pues bueno, para fines didácticos de esta encontré una mayor cantidad de información. Y a ver si ahorita les explico el por qué. Entonces, la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, ¿sí? Que sería esta, o también llamada gliceraldehído fosfato deshidrogenasa, va a utilizar como sustratos al gliceraldehído 3-fosfato y al fosfato inorgánico, y esta enzima utiliza como cofactor al NAT. Entonces, esta enzima va a juntar a estas dos moléculas para formar el 1,3-bifosfoglicerato. Entonces, esta enzima presenta dos dominios. En el dominio de color rojo se va a unir el cofactor de la enzima, la molécula de NAT. Mientras que en el dominio que está de color verde se va a unir el gliceraldehído 3-fosfato. Fíjense, nada más la explicación hace mención a que en el dominio verde se va a unir el gliceraldehído 3-fosfato. Pero hacía falta otro, ¿no? Se requiere también al fosfato inorgánico. Aquí es donde va a cambiar la situación dependiendo de la especie en donde se encuentre esta enzima. Es una enzima que está en la ruta metabólica de la glicólisis, que esta enzima, que esta ruta es la ruta universal en el que la gran mayoría de los seres vivos obtienen su energía. Entonces, por eso fue que fue de mi interés y
que encontré una mayor cantidad de información para ampliar la explicación. Hay una página en internet que se llama bueno, no se llama así, perdón, pero su dirección es www.ncbi.gov. Esa página tiene una gran cantidad de artículos científicos y dentro de esos artículos científicos, dentro de esa misma página hay algunas novedades como algunos software para ver estructuras tridimensionales de las proteínas y dentro de esas estructuras pues nos dicen algunos cuáles son sus dominios, sus motivos y la secuencia de aminoácidos que los componen. Entonces, de ahí estuve haciendo una búsqueda y analicé la estructura de la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa para varias especies, como E. coli, Staphylococcus aureus, Toxoplasma gondii y Homo sapiens. Si se fijan, aparte del en el título viene el nombre común o el nombre sistemático de la enzima, la especie y un código. Este código de 4 series de dígitos es el código más ampliamente utilizado o el más adecuado para la clasificación de las enzimas. Es de acuerdo a la Comisión de Enzimas, nada más que aquí está de sus siglas en inglés, Enzyme Commission 12112. Lo que nos dice es la clase, subclase, subreacción que puede catalizar esta enzima. Y es más formal o es mejor utilizar porque no hay una enzima que tenga el mismo código, mientras que estos nombres pueden llegar a ser ambiguos, ¿sí? Porque un mismo nombre puede ser utilizado para enzimas que catalizan reacciones muy similares. Eso genera ambigüedad en este tipo de nomenclatura, mientras que ya no. Este sistema da detalles de la reacción o clase principal y las subreacciones, donde también nos dice cuáles son los sustratos que puede utilizar. Entonces también podría hacer que una enzima característica, cuando la quieren publicar los investigadores que la descubrieron, puede hacer que 2 investigadores en 2 regiones del mundo, 2 laboratorios diferentes, puedan referirse a la misma enzima y cometan errores en darle un nombre duplicado, ¿sí? Pero si ya se reporta en el sistema de la Comisión de Enzimas, pues eso ya no sucedería, ya que no hay una enzima que contenga el mismo código de acuerdo a la Comisión de Enzimas, ¿sale? A ver, entonces, regresando a la explicación de la estructura terciaria. En ese programa, ¿sí? Jóvenes, ¿qué hora es, perdón? Las 9:37. 9:37, ok. Gracias. En ese programa yo puse como primera opción gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa y me visualizan varios artículos, de los cuales selecciono para 3 especies diferentes, y lo que me muestra es esta imagen. De hecho, la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa no es una enzima que presenta nada más estructura terciaria, sino que presenta estructura cuaternaria. Y la simbología de esto es de que esta esfera es una subunidad. Dentro de esta subunidad
para esta enzima están dos dominios, o sea, estos, ¿sí? Dos dominios y que a su vez tiene moléculas accesorias, son moléculas que no necesariamente tienen que funcionar como cofactores todos ellos. Por ejemplo, dentro de sus moléculas accesorias, en E. coli, esta enzima tiene al ácido fórmico y a la nadida. Muy seguramente este funciona como cofactor, o sea, va a ser el que se le transfieran los hidrógenos desde el gliceraldehído, el primer sustrato o el principal sustrato, y el fosfato inorgánico. Pero no tiene fosfato inorgánico, sino que tiene ácido fórmico. Esta va a ser la otra molécula que va a ceder el hidrógeno. ¿Sí? Y entonces no tiene estructura terciaria nada más, sino que tiene estructura cuaternaria. Es una molécula o es una enzima tetramérica. Una subunidad, segunda subunidad, tercera y cuarta subunidad. Cada subunidad hace exactamente lo mismo, pero la enzima, esta enzima en E. coli existe de forma estable como un tetrámero. Y repito, esta es una subunidad compuesta de dos dominios y moléculas accesorias donde la nadida funcionará como el cofactor y el ácido fórmico cederá el hidrógeno para que el gliceraldehído 3-fosfato pueda ser reducido y se forme el 1,3-bifosfoglicerato. En Staphylococcus aureus también la enzima existe con estructura cuaternaria como un tetrámero, pero ojo, aquí ya cambió. La otra molécula accesoria ahora sí es el ácido 3-fosfoglicérico. También utiliza nadida como cofactor, pero en lugar de utilizar ácido fórmico, utiliza al ácido 3-fosfoglicérico como el donador de hidrógeno para reducir al gliceraldehído 3-fosfato y formar el 1,3-bifosfoglicerato. En Toxoplasma gondii no existe como un tetrámero, sino como un dímero. Y ese dímero ahora sí tiene dicotin-adenin dinucleótido, la molécula del NAT. Tiene también al 1,2-etanodiol y a otros iones. Entonces, respecto a la reacción que les había puesto aquí, si tiene en Toxoplasma gondii, si hay NAT y no hay fosfato inorgánico. Entonces, habría que investigar aquí más a detalle de dónde sale el otro hidrógeno. Muy seguramente estaría saliendo de aquí, del 1,2-etanodiol. Y luego, en Homo sapiens, es ahora nuevamente un tetrámero, contiene varias moléculas de nicotin-adenin dinucleótido, al NAT, y aquí sí tiene al ion fosfato, así como también al 1,2-etanodiol. Entonces, la misma enzima, digo que es la misma enzima en el sentido de que cataliza la misma reacción. Toma al gliceraldehído 3-fosfato, ¿sí? Y con otra molécula, otro sustrato que ceda al hidrógeno, porque ya vimos que dependiendo de la especie puede cambiar esta molécula, ¿sí? Pero necesita otro sustrato que ceda al hidrógeno y en presencia de un agente o de un cofactor que funcione como un acarreador de electrones, esta enzima va a formar al 1,3-bifosfoglicerato. ¿Sí?
y está representado de acuerdo a la comisión de enzimas con el código de 4 series de dígitos 1, 2, 1, 12. O sea, este código no precisa si de la especie de la que venga o si está formada por una, por dos o por 4 o 6 subunidades, sino la reacción que cataliza. Y bueno, ya en muchos casos puede ir como que junto con pegado la estructura terciaria y la cuaternaria. En el caso de la estructura cuaternaria, se refiere a un nivel estructural constituido por 2 o más cadenas polipeptídicas y que pueden ser idénticas o diferentes en estructura. Generalmente van a estar en número par y van a estar unidas por diferentes fuerzas o interacciones, ¿sí? Entonces, la estructura cuaternaria se refiere a proteínas oligoméricas y está compuesta por varias subunidades o monómeros. El monómero o subunidad es es una cadena polipeptídica del conjunto oligomérico. Que son los ejemplos que ya vimos. Aunque yo empecé explicando aquí la estructura terciaria por los dominios, por el caso de los dominios, en realidad ya de forma natural el ejemplo que di de la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, pues en realidad presenta una estructura cuaternaria. Sin embargo, si yo analizo solo una subunidad, pues veo que están descritos 2 dominios para esa subunidad. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta, jóvenes? Todo bien por el momento. Todo bien, profe, gracias. Muy bien. Ya platiqué con ustedes de que va a haber un examen en línea a través de campus virtual. Ahí va a ser el examen el día martes. Creo que ya apunté en los avisos o en la sección de los periodos de evaluación. Ya puse los criterios. No sé si han tenido oportunidad de verificar la información, pero ya puse tanto los criterios de evaluación, así como la fecha en la que va a estar habilitado el examen. El examen solamente va a representar el 50%, y el otro 40% van a hacer una tarea y el 10% los apuntes. En el caso de los apuntes y del examen se contesta de manera, obviamente el examen se contesta de manera individual y los apuntes se entregan de manera individual. Y la tarea sí va a ser por equipos. Necesito que se formen 6 equipos de trabajo. Mucho ojo, que se formen 6 equipos de trabajo y que de estos 6 equipos, todos pertenezcan al mismo grupo. Por ejemplo, tengo 35 alumnos en el 3BM1, pero por cuestiones de trabajo también están tomando la clase otros 17 o 18 alumnos que también ya los inscribí en campus virtual como el grupo 3BM2. Compañeros del grupo 3BM2, ¿ya verificaron esta información? Profe, una pregunta. ¿De Dime. cuánto tienen que ser los equipos? Pues si en el 3BM1 hay 35,
Miren, también cuando estaba haciendo este análisis, me di cuenta que hay varios compañeros que pusieron mal el nombre del grupo. Yo necesito que el equipo lo formen entre alumnos del mismo grupo. Es decir, compañeros que tengo... A ver, déjenme ya salir de aquí. Y les voy a presentar... Nada más que mi Excel está un poquito muy lento. Miren, ahorita hay 47 participantes. Yo sé que 35 son del 3BM1 y el resto son del 3BM2. Lo que necesito es que en el 3BM1 haya 6 equipos y en el 3BM2 haya 3 equipos. ¿Por qué 6 y por qué 3? Porque es función del número de alumnos. Si en el 3BM1 hay 35, pues los equipos quedarán entre 6 y 5 personas. Y si en el 3BM2 hay 18 alumnos, pues los equipos van a quedar igual, entre 6 y 5 personas. ¿Sí se entiende esta parte, compañeros? Yo les dejo la opción de que ahorita ustedes hagan los equipos porque también a mí me es más fácil hacerlos yo. Yo con la lista puedo hacer los equipos, pero bueno, también es una posibilidad. Me adapto a lo que ustedes digan. Primera opción, que ustedes hagan los equipos, o segunda opción, que yo los haga. ¿Cuál les agrada más? Que Pues nosotros nosotros los los hagamos. hacemos. Ujú. Bueno, nada más entonces les pido que los equipos sean entre los integrantes del mismo grupo. Primera condición. Que los integrantes de los equipos todos sean entre los del mismo grupo. Segunda petición es que sean 6 equipos. Eso significa que van a ser 5 equipos de 6 personas y un equipo de 5 personas para el 3BM1. Mientras que para el 3BM2, si son 17 o 18, pues también serán 3 equipos serán equipos de entre 6 y 5 integrantes. ¿De qué me di cuenta en campus virtual cuando estaba viendo la forma de hacerles el examen? Vi que muchos se metieron en grupos diferentes. Es decir, alguien que está inscrito en el SAES con el horario matutino, ya no quiero ni nombrar el grupo, ¿no? Porque luego hay errores. Que le pusieron 4BM3 o 4BM2. Para no confundirnos o no confundirlos a ustedes, yo hago como el grupo matutino y el grupo vespertino. ¿Sí queda claro hasta aquí? Sí. Profe, entonces vamos a formar equipos conforme a las listas de 6 de nuestro grupo. Exacto, conforme a las Ok. listas de SAES. Exacto, compañero. ¿Sí? Profe, disculpe, Dime. Gracias. en el SAES, entonces los que somos del segundo grupo, somos los que estamos registrados con la maestra Luébano en SAES. Así es. Ok. El plan de trabajo era de que yo les daba la clase, ¿sí? Y les evaluaba en el primer y segundo parcial, pero la maestra luego no les sube la calificación y dentro del proceso de evaluación yo me coordino con ella para que ella también me ayude a calificar una parte.
que en este caso pueden ser las tareas o pueden ser los apuntes, pero eso ya es un plan de trabajo que acordé con la profesora. Yo les doy la clase, ellas les sube las calificaciones en SAES y nos coordinamos para la evaluación. Pero sí, necesito que los grupos sean de acuerdo a la lista de SAES. Profe, ese que mencionó ahorita, ¿de qué grupo es? El que dijo ahorita la chava y le está diciendo a usted. 3BM2 o ¿Y que están 3BM1. registrados con otra maestra? Sí, Es que yo estoy bueno, me aparece en SAES, bueno, 4BM2, pero me aparece con usted. sí, por eso, mira, yo les decía que no nos guiemos por los grupos que aparecen en SAES porque SAES utiliza una nomenclatura muy fea. Haga de cuenta que al único grupo de enzimática matutino, al único grupo, ¿sí? Pues no sé por qué le pusieron la terminación 2. Sí, sí sabe por qué es el 4, porque debería de darse en cuarto semestre. Por eso es el 4. La B es de biote, la M es del matutino y el 2 es el número de grupo. Pero, pues si solamente esta es su clase de enzimática, yo esperaría que le hubieran puesto el 1. Por eso les digo que vamos a trabajarlo como el grupo matutino y el grupo vespertino. Sin embargo, existe otro grupo. Lo que voy a hacer es compartirles por este medio o por campus virtual las listas. ¿Sí? Les voy a Ok, compartir profe, sí, está bien. por este Gracias. medio, por campus virtual, las listas de lo que a mí me parece en SAES, para que en función de eso ustedes vean con quién hacen los grupos. Y si ya de plano no se ponen de acuerdo y no coinciden en hacerlos de 6 equipos y 6 integrantes, pues bueno, ya lo hago yo. Pero por mientras les doy la opción de que ustedes los hagan. ¿Les parece? Profe, Díganme. profe, ¿y cuándo tendríamos que entregar los apuntes? Los apuntes programé para la semana que viene, del 20. Es que ya la siguiente semana, el 28, 29 y 30 son los periodos para subir calificaciones, es cuando están habilitadas las actas. Entonces, no se va a manejar un calendario de exámenes. Así que yo le había platicado al otro grupo, al vespertino, de que el examen fuera el jueves a las 7 de la mañana, que coincide con nuestro horario del grupo matutino. Y me dijeron que no porque tomaban algunas clases. Yo dije, ah, caray, pues si son grupos vespertinos, yo esperaba que los hubieran mandado de sus clases de las 2 p.m. hasta las 8 p.m. Pero bueno, este semestre es muy atípico. Se generaron una gran cantidad de grupos. Creo que no se respetaron los turnos tampoco y hasta permite empalmes el sistema. Imagínense, ¿no? Cómo está de flexible la situación. Así que de acuerdo a eso, pues el examen lo vamos a hacer en el horario en el que toman la clase. Así que los que están inscritos en el horario matutino, lo vamos a hacer el martes 27 a las 8:30. Y los que están en el grupo vespertino lo vamos a hacer el mismo martes, pero a las 2:30 de la tarde. ¿Sí? De todos modos, verifiquen en campus virtual la información. Yo ya se las puse. Y si hubiera que hacer algún otro aviso, pues yo se los hago saber. Entonces, me estaría faltando ponerle fecha para la entrega de los apuntes, el día 27, ¿sí? 27 de octubre. Y también la tarea se entrega ese día. De hecho, la tarea ya les debería de estar saliendo visualizada el día de hoy. Y lo que me estaría faltando es enviar las listas. ¿Alguna otra duda? Maestro, acerca de la tarea, vamos a hacer un producto con las enzimas que hemos visto.
Es que no entendí muy bien. Es que el producto puede ser una proteína o puede ser una enzima. Puede ser de las que veamos, o puedes tú tomar otra que sea de tu interés. ¿Sí? Si te gustó el caso de la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, puedes utilizar esta. Si te gusta una proteína que puede ser utilizada como antibiótico o como medicamento, también puedes utilizar esa. Entonces, Ok. puede ser Y a proteína. partir de ahí vamos a hacer como un tipo producto. Le llamo producto porque el producto puede ser enzima o puede ser proteína. Y puede ser utilizada en grandes volúmenes, como las enzimas que se usan para la elaboración de detergentes biodegradables, o pueden ser enzimas que se usan en pequeñas cantidades para los laboratorios. ¿Sí? Pero lo que hay que seleccionar es, o más bien lo que hay que hacer es hacerse preguntas detonantes. ¿Por qué me interesa esa enzima? Porque se utiliza mucho en la vida diaria, o porque se utiliza para tal proceso biotecnológico, o porque se utiliza en pequeñas cantidades para análisis de diagnóstico, para análisis de laboratorio, y la puedo extraer de tal especie, o también la puedo extraer en esta especie. Puede ser la hormona insulina, puede ser la hormona de crecimiento, son varios, ¿no? Pero, por ejemplo, esas son hormonas del tipo proteico, que va en relación con esta unidad, de aprendizaje, ¿sí? Entonces, lo que ustedes tienen que preguntarse y también contestar es por qué les atrae esa enzima o esa proteína que le vamos a llamar producto. Le puse producto porque puede ser enzima o puede ser una proteína que se utilice en cantidades industriales, grandes cantidades, o en pequeñas cantidades en un laboratorio. Ok, muchas gracias. ¿Sí? De nada. Profe, ¿y solo sería un ejemplo que nosotros elijamos o es de todas las enzimas y proteínas que hemos visto? No alcanzas a hacerlo más que de uno, ¿eh? Con uno solo es suficiente, pero con uno que les llame, que les sea de su interés, no necesariamente los que hayamos visto. Ya les puse ejemplos, pueden ser puede ser la insulina o la hormona de crecimiento, que son hormonas de tipo proteico. Pueden ser lipasas o proteasas utilizadas en grandes cantidades para la fabricación de detergentes biodegradables, o pueden ser enzimas utilizadas para ensayos clínicos o ensayos de laboratorio, como la Tag polimerasa, enzimas utilizadas en las pruebas de ELISA o de diagnóstico, cuando vamos a análisis clínicos para que nos determinen el nivel de azúcar en la sangre. Se utiliza un método enzimático. ¿Cuál es la enzima que se utiliza? O sea, hay varios, muchísimos ejemplos, pero lo que necesito es de que ustedes seleccionen uno que sea de su interés y que contesten las preguntas que ahí vienen, que se piden en la tarea. Ok, gracias, profe. No hay de qué. ¿Alguna otra duda? Bueno, si no hay dudas, entonces me queda pendiente mandarles mis listas en SAES para que en función de ellas hagan los equipos. ¿Vale? Hasta luego, nos vemos el jueves a las 7. Adiós, maestro, muchas gracias. Bye, profe, Gracias.